Las aguas del Mediterráneo, que aquí forman la costa del Azahar, bañan Castellón de la Plana, en una costa de unos 10 kilómetros. La ciudad es también una de las sedes de la diócesis de Segorbe-Castellón, erigida en 1960. Entre los edificios más emblemáticos está el Palacio Municipal, inaugurado en 1716. Junto al mercado, un monumento recuerda la conquista de la ciudad en 1233 por parte de Jaime I de Aragón, después de la época musulmana, que supuso la dispersión de la población por toda la plana. Frente al ayuntamiento nos encontramos con la iglesia de Santa María la Mayor, la concatedral de una diócesis que tiene dos sedes, Segorbe y Castellón de la Plana. El edificio original, gótico del siglo XIV, fue destruido en 1936. El actual, de 1939, sigue las trazas del anterior templo, imitando al gótico. A su lado, la torre exenta el Fadrí de finales del siglo XV. En una de las plazas que lleva el nombre de Puerta del Sol asoma el Casino Antiguo, curioso edificio de 1923 que llama la atención por los elementos ornamentales. En esta diócesis celebramos el Día del Seminario, una jornada que recuerda la importancia del cuidado de las vocaciones sacerdotales para el servicio al pueblo de Dios. Cerca de la capital está el conocido Desierto de las Palmas, parque natural y lugar de retiro, de ahí el nombre de desierto, de los carmelitas, que levantaron aquí un monasterio en el siglo XVII. Aquí, en 1961, se levantó el Seminario Diocesano Mater Dei, obra del arquitecto Luis Cubillo de Arteaga. Hoy el edificio alberga un colegio concertado, el Centro Superior de Estudios Teológicos y la residencia del seminario. De aquí saldrán los futuros sacerdotes que en este tiempo de formación profundizan en los motivos de su vocación. Quiero ser sacerdote porque yo he visto como a mí Dios me ha llamado justo a esta vocación. Porque he visto como llamándome a esta vocación a mí me ha hecho experimentar de que es la manera que tiene para mí, el designio que tiene para que yo pueda ser feliz. Porque realmente quiero que conozcan a Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo pues ha hecho mucho en mi vida y ser cristiano me ha ayudado bastante, ¿no? a cambiar de vida y a centrarme en mi vida, ¿no? El primer motivo, porque creo y así lo veo en mi vida, Dios me llama, ¿no? Dios me lo requiere, me lo pide. Mira, yo para ti he pensado ser sacerdote. El Mater Dei de Castellón fue el primer seminario que se abrió en España siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II. Los 10 seminaristas mayores del Mater Dei se han sentido llamados cada uno por su nombre para comenzar este camino hacia el sacerdocio. El seminario es un tiempo de discernimiento y de preparación que dura unos 6 años en los que los candidatos ahondan en las motivaciones para ser sacerdotes y acrisolan su vocación. El seminario también cuida a los seminaristas menores, en lo que llaman seminario en familia, con 15 chicos que se reúnen una vez al mes, aunque está en proyecto abrir el seminario menor. Es este un tiempo donde madurar las actitudes fundamentales de los futuros sacerdotes. Algo importante pues es la calidad humana, de tal suerte que el discernimiento vocacional, lógicamente, muy importante es corroborar esa vocación que se ha llamado del Señor, y eso pues acompañado pues por la persona que debe de madurar en unas actitudes de servicio, de disponibilidad, de capacidad de trabajar en equipo, porque para el día de mañana pues ser hombres y personas acogedoras, que sepan escuchar y que sepan dinamizar pues una comunidad. Y junto a eso, lógicamente, es la Iglesia lo que pide sacerdotes para la nueva evangelización. En torno al 19 de marzo, fiesta de San José, patrono de los seminaristas, las diócesis españolas celebran el Día del Seminario. Esta jornada comenzó a celebrarse en 1935 con un objetivo: suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización de toda la sociedad y en particular de las comunidades cristianas. En el presente curso en España hay 1.307 seminaristas mayores, unos 30 más que el curso pasado, y se han ordenado 133 nuevos sacerdotes.
Para llegar al sacerdocio son fundamentales los años de formación, cursando estudios de filosofía y teología, pero sobre todo ahondando en las motivaciones que tiene cada joven para ser sacerdote. Juan Pablo II definía el Seminario Mayor como una comunidad en camino, la comunidad promovida por el obispo para ofrecer a quien es llamado por el Señor para el servicio apostólico la posibilidad de revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los 12. En este centro de estudios también se forman los 20 seminaristas del Seminario Redemptoris Mater, del Camino Neocatecumenal, que desde 1998 está en esta diócesis y que forma a sus candidatos con unas características propias. El Seminario Redemptoris Mater, por principio, es un seminario diocesano, pero sobre todo abierto a la misión, para formar sacerdotes para las zonas donde no hay sacerdotes o donde se requieren de implantación de la Iglesia. Y nuestro deseo principalmente es formar sacerdotes con disponibilidad en su corazón para ir a cualquier parte del mundo sin ninguna condición, para obedecer al obispo diocesano en cualquier misión también de la diócesis y sobre todo que lleve en su solicitud, en su corazón, la solicitud por todas las iglesias. Durante este tiempo se trabaja por la formación humana e intelectual de los futuros sacerdotes. Como se recuerda en el mensaje para la jornada de este año, se trata de dar a los seminaristas una formación sin separar la ciencia de la fe y la ciencia del amor, pues ambas se convierten en la sabiduría del corazón, en la teología de los santos, para que los seminaristas encuentren entre los libros, sobre todo, al Dios que los ha llamado. Bueno, yo estoy estudiando el primero de filosofía este año. Hemos pasado ya el primer semestre. Y bueno, más o menos lo que hacemos, pues, y lo que hago es formarme conforme me pide la Iglesia para ser un sacerdote del tercer milenio, vaya, ¿no? Entonces, pues haciendo hincapié en ese nivel intelectual que cada vez se nos exige más, porque el mundo tiene preguntas que hay que resolver, y también pues ese aspecto espiritual, ¿no? Que es importantísimo porque tenemos que ser verdaderos hombres de Dios. Entonces, pues más o menos vamos compaginando un poco estas dos, ¿no? Con tiempos de oración y con tiempos de estudio. La vida espiritual tiene que impregnar toda la acción y la existencia de los futuros sacerdotes. Los momentos de oración comunitaria se cuidan para ayudar a los seminaristas a integrar en su propia vida la oración como elemento fundamental e indispensable de su ser, la fuente donde alimentar su trabajo pastoral. Y es que lo más importante para ejercer el ministerio sacerdotal es, como recordaba San Juan de Ávila, al que sería arzobispo de Granada, lo primero, que vuestra señoría se convierta de todo su corazón al Señor. Empezamos el día rezando, por lo tanto a las 7 nos levantamos, a las 7:30 ya estamos en nuestro santuario de la palabra con el sagrario y rezando lo que son los maitines, laudes y oficio de lectura. Bueno, luego después de clase tenemos otra oración que es la hora intermedia, y esta es cortita inmediatamente antes de comer. Luego por la tarde, más generalmente a las 8, tenemos Eucaristía y en la misma Eucaristía rezamos las vísperas. Y así cenamos y después de la cena, antes de ir a dormir, hacia las 10:15, rezamos lo que es las completas. Además, y según las posibilidades de cada uno, los seminaristas colaboran con las parroquias cercanas, realizando prácticas pastorales. Estas les sirven para conocerse a sí mismos, conocer la vida de la Iglesia diocesana, la organización y el trabajo de las parroquias y conocer mejor el mundo donde realizarán su ministerio una vez ordenados. Nuestra actividad pastoral depende también del sitio donde vayamos. Yo, por ejemplo, como digo, 4 años en el seminario, yo he estado pues, en una pastoral de hospital, luego en una parroquia y ahora sigo en una parroquia en Onda. Pues han sido desde la visita de enfermos a aportar un poquito pues, a la comunidad parroquial la realidad de tener un seminarista entre ellos para ayudar simplemente lo que haga falta. Ya bien haciendo catequesis, asistiendo a los grupos de poscomunión,
a los enfermos. Como estos jóvenes del seminario de Castellón, unos 1.300 en España y cerca de 120.000 en el mundo se preparan para ser sacerdotes. El día del seminario es una llamada de atención a toda la comunidad cristiana para crecer en el aprecio a la vocación sacerdotal y para mostrar especialmente a los jóvenes un camino que tal vez el Señor les tiene reservado. Este año el lema de la jornada es la expresión del apóstol Pablo: sé de quién me he fiado, y quiere recordar a seminaristas y sacerdotes que a pesar de las dificultades tienen un asidero fuerte en Jesús, el Señor dueño de la barca que es la Iglesia, como recordaba recientemente Benedicto XVI. Precisamente él definió en la misa de inicio de su pontificado la misión del ministerio sacerdotal. Nosotros existimos, decía, para enseñar Dios a los hombres. Buenos días. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía en este quinto domingo de Cuaresma. Preside la celebración Monseñor Casimiro López, obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, donde está este seminario, que hoy abre sus puertas para todos nosotros y para celebrar aquí este día del seminario. Acompañan a Monseñor Casimiro los rectores de los dos seminarios que hay en esta diócesis, el Mater Dei y el Redentoris Mater, y también los formadores, algunos de los formadores de ambos seminarios. Y son los propios seminaristas quienes hacen de acólitos y también animan en el coro los cantos de esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté siempre con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, antes de nada nos ponemos en presencia de Dios y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
que quitas el pecado del mundo. Miserere nobis. Por tu pasión, libéranos, Señor. Miserere nobis. Por tu resurrección, libéranos, Señor. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes, caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo estimo perdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo,
la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe, para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás, lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. A mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Don Eduardo Zapata, redactor del seminario Redentoris Mater, lleva el libro de los Evangelios en procesión que se trajo al inicio de la celebración de la Eucaristía. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos disponemos ahora a escuchar las palabras de homilía de Monseñor Casimiro López. Hermanas y hermanos, muy amados todos en el Señor, saludo a los rectores y formadores de los seminarios diocesanos Mater Dei y Redentoris Mater, así como a los seminaristas de ambos seminarios y a este grupo de muchachos que están
rezando, trabajando para discernir si el Señor les llama al ministerio ordenado, al sacerdocio, queridos todos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Así hemos cantado con el salmista. Y en estos días nuestro corazón está especialmente alegre por el nuevo Papa que Dios nos ha dado, Francisco. Sí, durante días hemos rezado para que Él nos diera, Dios, un pastor según su corazón. Y ahí está. Nos sorprendió ciertamente, pero Él ha ganado nuestro corazón porque desde el principio se ha mostrado como un pastor sencillo, humilde y cercano. Un pastor que por su cercanía nos trae más cerca al Dios que nos ama. Un hombre que transpira ese espíritu, esa bondad, ese ser de Dios para llevarnos a Dios. Demos gracias a Dios. Gocémonos en la alegría de sabernos agraciados una vez más por el Dios que nos ama. Y a la vez que damos gracias a Dios, prestamos nuestra filial adhesión y nuestra comunión sincera al nuevo Papa Francisco. Él nos ha dicho en las primeras palabras que hemos escuchado que hemos de caminar desde Dios, edificar sobre Cristo para confesarlo. Hemos de poner en nuestra vida, en el centro de nuestra existencia, a Cristo Jesús para, como nos dice hoy San Pablo, existir desde Él, para vivir con Él y desde Él. Para así anunciar a Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, el que nos trae el amor de Dios, como nos muestra el Evangelio de hoy, queridos hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, viene a nosotros no para condenarnos, sino para salvarnos. Solo esto ya debería ser motivo de consuelo, de confianza, y también en este tiempo cuaresmal para infundirnos un deseo de mayor conversión a Dios. Ahí tenemos esa mujer pecadora que es traída por los escribas y por los fariseos a Jesús culpándola de adulterio, y ella viene llena de miedo y temor, y sin embargo queda renovada, queda sanada, queda salvada. ¿Por qué? Porque se ha producido un encuentro, como nos dice San Agustín, entre la miseria humana y la misericordia divina. En Cristo Jesús, en ese encuentro con Él, cuando ellos quedan a solas, se produce esa sanación, esa salvación, ese perdón, que es lo que le da esperanza, fuerza y renovación a esa mujer. Sí, solo en Cristo Jesús podemos encontrar que nuestras miserias, que nuestra mentira se cambie en verdad, que el mal se convierta en bien, que la fealdad de esa vida alejada de Dios se convierta en belleza, porque Él es la verdad, Él es el bien y Él es la belleza por excelencia. Por eso San Pablo nos exhorta a no valorar más que el conocimiento de Cristo, para así amarle y seguirle. Hemos de encontrarnos por Él. Hemos de dejarnos vivificar por Él, sanar por Él, transformar por Él, convertir por Él, para que así se abra en nuestra existencia ese camino en el desierto, para que así bebamos de ese nuevo río que riega todo el terreno yermo que puede ser nuestra existencia alejada de Dios. ¿Y quién nos puede llevar a ese Cristo que viene a nuestro encuentro? ¿Quién nos puede hablar en su nombre? ¿Quién nos puede hacer presente al mismo Cristo en la Eucaristía o en el sacramento de la penitencia, el encuentro sanador, perdonador, renovador con Él? Los sacerdotes. Necesitamos quienes en su nombre, quien representando a Él como cabeza,
como el buen pastor, nos lleven al encuentro con Él. Por ello necesitamos nuevas vocaciones y necesitamos orar por nuestros seminarios para que estos niños, estos jóvenes, escuchen la voz del Señor, se encuentren con Él, hasta poder decir, como Pablo, sé de quién me he fiado. Porque solo sobre la base de una fe plena, de un encuentro con el Señor en la oración, en los sacramentos, solo desde ese dejarse amar por Él y amarle, será posible que florezca, crezca y se desarrolle la vocación sacerdotal. Oremos, hermanos, por nuestros seminarios. Oremos porque el Señor nos conceda nuevas vocaciones. Oremos también por el Santo Padre, para que Dios le siga bendiciendo. Eso os lo pido a vosotros y lo pido también a todos cuantos a través de las cámaras nos siguen y se han unido a nosotros en esta celebración, especialmente por los enfermos, por los que están impedidos. Ofreced también vuestro sufrimiento y sobre todo vuestra oración a Dios para que siga bendiciendo a su Iglesia, al pastor vicario de Cristo, al Santo Padre Francisco y a todos nuestros seminarios, para que haya personas que entreguen su vida y favorecer así en el seguimiento de Cristo el encuentro sanador, misericordioso, vivificador con Él, que es el camino, la verdad y la vida. Y todo ello lo pedimos a Dios por intercesión de ella, de María, de la Mater Dei, la Redentoris Mater, la Madre de Dios y la Madre del Redentor. Y como siempre ella dirige nuestra mirada a Cristo Jesús y nos dice, haced como Él os diga, que así sea. Hemos escuchado las palabras de la homilía de Monseñor Casimiro López, obispo de Segorbe, Castellón. Profesemos ahora, hermanos, con nuestros labios la fe que llevamos en nuestro corazón. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por el Papa Francisco, para que el Señor que lo eligió le conceda que su palabra y su ejemplo sean provechosos al pueblo de Dios y toda la Iglesia se mantenga en comunión con Él. Roguemos al Señor. Enseña al concilio. Los obispos, puestos por el Espíritu Santo, ocupan el lugar de los apóstoles como pastores de los fieles y juntamente con el sumo pontífice y bajo su autoridad son enviados a actualizar perennemente la obra de Cristo, pastor eterno. Por nuestro obispo Casimiro y por todos los obispos de la Iglesia, roguemos al Señor. Enseña al concilio. Los presbíteros, por el sacramento del orden, se configuran a Cristo sacerdote, como ministros de la cabeza para la estructuración y edificación de todo su cuerpo, que es la Iglesia, como cooperadores de los obispos. Por todos los sacerdotes del mundo, roguemos al Señor. Enseña el concilio. El deber de fomentar las vocaciones pertenece a toda la comunidad de los fieles, que deben procurarlo, ante todo, con una vida plenamente cristiana. Ayudan sobre todo a esto las familias, el primer seminario y las parroquias,
Oremos, hermanos, por las vocaciones al sacerdocio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por todos los hombres, especialmente por los que están más alejados de Dios y por los que sufren la enfermedad, el desempleo, la marginación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo a decirnos: yo tampoco te condeno, en adelante no peques más. Perdona todas nuestras culpas, escúchanos y ábrenos a la reconciliación y a la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y son ahora los padres de algunos de estos seminaristas quienes presentan el pan y el vino. Ellos han ofrecido a sus hijos a la Iglesia y ofrecen también ahora el pan, el vino, que se convertirán después en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Hacía referencia, Monseñor Casimiro, a la alegría que siente la Iglesia por el nuevo Papa. Precisamente aquí en la 2 de Televisión Española, después de la misa, viene un reportaje de Pueblo de Dios y hacia las 12 conectaremos con la plaza de San Pedro en Roma para ofrecerles el primer Ángelus del Papa Francisco. Y también el próximo martes, al 19, a partir de las 9:30 de la mañana, también aquí en la 2, les ofreceremos la misa de inicio de pontificado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la acción de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios.
Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Casimiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y agradecidos por el don de la fe y el nuevo Santo Padre Francisco, oremos una vez más a Dios nuestro Padre con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Pues desde la capilla de este seminario Mater Dei en Castellón, os deseamos a todos la paz y que esa paz nos lleve al encuentro con Jesús, como recordaba Monseñor Casimiro en la homilía. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este seminario Mater Dei, que como ven la disposición es un poco peculiar, la capilla, ese espacio amplio entre el altar y la sede, pensado especialmente para las ordenaciones de diáconos, de sacerdotes, en ese momento en el que tienen que postrarse los que van a ser ordenados, los que van a recibir el ministerio sacerdotal, y de ahí que se haya pensado la disposición tanto de la sede como del altar de esta manera. Como les recordaba, una vez que termine la celebración de la Eucaristía, podrán ver un nuevo programa de Pueblo de Dios, y a continuación, hacia las 12, desde la plaza de San Pedro, les ofreceremos el Ángelus, el primer Ángelus,
que presidirá el nuevo pontífice, el Papa Francisco. Y también el martes 19, a partir de las 9:30, aquí en la 2 de Televisión Española, podrán también seguir la misa de inicio de pontificado. Día del seminario que la Iglesia celebra en torno al 19 de marzo en todas nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Hoy se recuerda a los seminaristas, esos 1.300 seminaristas mayores que hay en España. Seminaristas que durante unos años están formándose, preparándose, ahondando en los motivos para ser sacerdotes, descubriendo su vocación, descubriendo también los caminos por los que el Señor les lleva, para dedicarse a ser otros Cristos en medio del pueblo, como recordaba Monseñor Casimiro en la homilía. Eso quieren ser los sacerdotes, testigos de la resurrección, llevar la presencia de Cristo en medio del mundo, espiga, ser la mañana que vuelve a nacer. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigamos orando, queridos hermanos, queridos televidentes, por las vocaciones al ministerio ordenado, al sacerdocio ordenado. Y no olvidemos
que los jóvenes, los adolescentes, escuchan la voz del Señor cuando crecen y maduran en un contexto religioso, de oración, en las familias, en las comunidades parroquiales y eclesiales en general, cuando viven desde la palabra de Dios, donde viven también el acompañamiento en la celebración de los sacramentos. Creemos ese clima para que surjan nuevas vocaciones, para que en el futuro tengamos santos sacerdotes, pastores del pueblo de Dios que nos lleven al encuentro de Cristo. Recibamos la bendición del Señor para que sintamos ahora y cada día, en cada momento, su bendición, su amor. Él está con nosotros, Él camina con nosotros, Él se ha hecho Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor esté con vosotros. Purifica en cuerpo y alma a tus fieles, Señor, para que, llevados al arrepentimiento por inspiración tuya, sepan evitar los placeres nocivos y encuentren en ti su gozo y su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buen domingo, podéis ir en paz. Demos gracias. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor. Con este recuerdo a la Virgen concluimos nosotros la celebración de la Eucaristía, encomendando a María, a la Virgen, el nuevo pontificado del Papa Francisco. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes a las 9:30, aquí para participar también en la celebración de la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco. Hasta entonces, buenos días. Si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos